Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien cada uno de ustedes. Hoy les traigo un caso que anteriormente ya lo hice, pero revisando su edición y el audio, pues la verdad no me dejó muy satisfecha como para tenerlo en el canal, entonces nuevamente lo volví a hacer. Yo creo que fue el primer video que subí a mi canal. Bueno, no en sí el primero, porque el primero era solo de presentación, el cual también está mal. Tiene muchas fallas, especialmente, y yo creo que las únicas fallas que tiene son en la edición. En ese momento estaba aprendiendo y pues bueno, nada, ya está. El caso es que este fue el primer video de casos que subí a mi canal. Es el caso Restrepo, entonces lo volví a hacer porque es un caso que me llama mucho la atención y más porque es oriundo de mi país y pues nada, merece que tenga una mejor edición y pues aquí estamos. Básicamente tiene la misma información que en el video anterior, pero con mejor edición. Entonces, sin más, empecemos. Voy a dejar mis redes sociales por aquí, en las cuales, como ya saben, comparto historias, estoy muy activa por ahí. Entre los años 1983 y 1988, Ecuador fue escenario de las múltiples violaciones que se cometieron contra los derechos humanos. En 1984, la Policía Nacional conforma un grupo antisubversivo llamado la SIC-10. Yo sé que muchas personas de aquí, pasados los 50 años, deben de tener un conocimiento claro de esto, deben recordar esto muy bien, pues fue algo que la verdad marcó historia en aquel entonces. El grupo operaba de forma clandestina con la finalidad de reprimir y aniquilar a miembros de un grupo terrorista llamado Alfaro Vive Carajo. En fin, este grupo antisubversivo como tal era aniquilar totalmente los grupos terroristas. El fin de este grupo antisubversivo, el cual era conformado por la Policía Nacional, era básicamente aniquilar todos los grupos antisubversivos, o sea, las personas que de alguna manera alteraban el orden público en el país, cometía barbaries. El caso es que los policías de alguna manera querían tener el control de estas personas que de alguna manera, como lo dije anteriormente, alteraban el orden público. Alfaro Vive Carajo era una organización político-militar de izquierda clasificada por el Estado como un grupo de terroristas ecuatorianos, que a finales del gobierno Osvaldo Hurtado Larrea y durante la presidencia de León Febres Cordero, cometieron acciones armadas en Ecuador. El 6 de mayo de 1984 sube a la presidencia León Febres Cordero. León Febres Cordero fue un político ecuatoriano, también fue un dirigente del Partido Social Cristiano, que tenía como tendencias conservadoras. Era muy religioso. Vale destacar que debido a todas estas cualidades fue elegido por la mayoría de los ecuatorianos en aquel entonces. Una vez en la presidencia, León Febres Cordero, en su discurso de posesión, da a conocer varios lineamientos a los que sería su gestión gubernamental, de las cuales voy a nombrar dos. Atribuyó un papel fundamental a las Fuerzas Armadas. También afirmó que la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas se convertiría en uno de los ejes fundamentales de su gobierno. Es aquí cuando León Febres Cordero entra a trabajar en conjunto con el grupo antisubversivo que había conformado la Policía Nacional llamado la SIC-10. Es decir, que León Febres Cordero le dio todo su apoyo a la SIC-10. Su personalidad conservadora quería hacer del país un lugar tranquilo donde se respetaran las normas impuestas por su gobierno. Y es así como empieza la ardua labor de aniquilar todos los grupos subversivos que alteraban el orden público. En el país en aquella década se registró 136 casos de violaciones hacia los derechos humanos y más de 456 asesinatos, de los cuales nadie sabe quiénes fueron sus autores. Investigaciones señalan como culpables a los miembros de la SIC-10. Entre todas estas múltiples violaciones hacia los derechos humanos está la desaparición de los hermanos Restrepos, nacidos en 1971 y 1974, quienes al momento de los sucesos contaban con 17 y 14 años de edad, los cuales eran provenientes de una familia acomodada de altos recursos económicos. Su padre era el ingeniero Pedro Restrepo y Luz Elena Arizmendi, de nacionalidad colombiana, los cuales residían en Ecuador aproximadamente ya 20 años. En esta ciudad nacieron mis hermanos Santiago y Andrés. Aquí también nací yo. Mis padres vinieron de Colombia y decidieron que Ecuador era un buen lugar para vernos crecer a los tres. Es aquí como nos trasladamos al día de los hechos. Era el 8 de enero de 1988. Los padres habían viajado a la playa. Santiago y Luis Andrés fueron a dejar a su pequeña hermana a la escuela. Luis Andrés
Apodado el nene cariñosamente por sus padres, ese día no iría a la escuela. Luego de dejar a su hermana, irían a despedir a un amigo, apodado el Pollo, que se mudaría a estudiar a los Estados Unidos. Luego, pasarían a una fiesta a recoger a su pequeña hermana. Cuando los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, de 14 y 17 años de edad, salieron de su casa ubicada en Miravalle, barrio nororiental de Quito, a bordo de un Jeep Trooper color almendras, de placas PHD 355 a las 9:30 aproximadamente de la mañana, hacia las calles Río Coco y Avenida de los Chiris, con destino al aeropuerto. Y es así como se da la misteriosa desaparición de los hermanos Restrepos. Al momento de su desaparición, los padres deciden volver al país e iniciar la búsqueda inmediatamente. Al principio fueron informados que los jóvenes se encontraban en el centro de detención provisional debido a que no portaban licencia de conducir, y sumándole a que ambos eran menores de edad. Pero al momento que llegan los padres al lugar, en busca de información, esta les fue negada, diciéndoles que no sabían nada del tema y que al lugar no habían llegado jóvenes y menos con los apellidos que ellos nombraban. Los padres abatidos y desconcertados deciden seguir la búsqueda entre cárceles y hospitales de la capital. A la búsqueda se sumó la Cruz Roja, la Defensa Civil y los Boy Scouts, quienes son una organización a los cuales pertenecían los hermanos Restrepo. Es así como se hace un rastreo de la quebrada que desemboca en Machángara con la finalidad de encontrar el auto accidentado, lo cual les confirmaría algún accidente que pudiesen haber sufrido los jóvenes. Fue descartada aquella hipótesis. En el lugar no se encontró rastro de los hermanos Restrepo. Llega así el 19 de enero, 10 días después, conoce el matrimonio Restrepo a una subteniente de la Policía Nacional llamada Doris Morán, quien se ofreció para llevar a cabo las respectivas investigaciones. También solicitó recursos para empezar la búsqueda de los jóvenes y que se le pagara sus respectivos honorarios. Dichos honorarios ascendían a 80,000 sucres en aquella época. Aceptando esto, el matrimonio, junto con la subteniente, viajan a la ciudad de Santo Domingo, al norte del país en Ipiales, siguiendo unas pistas que le daba un supuesto informante. Ellos están bien. Tenga esperanza, tenga fe en Dios, que todo va a salir bien. Así empieza a tejerse una serie de versiones contradictorias sobre el paradero de los hermanos Restrepos. Doris Morán, quien para ese entonces ya había ganado la confianza y había creado lazos afectivos con la familia Restrepo, trataba de generarle falsas expectativas diciéndole que encontraría a los jóvenes vivos. Solo debían de confiar en ella y tener paciencia, quien por otro lado elevaba informes difamando a los jóvenes. Luego de muchas búsquedas infructuosas y siendo engañados por varios meses por la subteniente Doris Morán, el matrimonio Restrepo decide regresar y empezar nuevamente la búsqueda entre cárceles y hospitales de la capital. Deciden a mediados del 1989 llevar el caso ante la CEDU. Para los que no están enterados, esta organización es una misión ecuménica de derechos humanos no gubernamental, creada en 1978 con la finalidad de educar, difundir, promover, denunciar y defender los derechos humanos en el Ecuador. Luego de que la denuncia se hiciera pública y empezara a vincularse entre los medios de comunicación, la subteniente Doris Morán y su compañero Hugo Osvaldo Recalde proceden a negociar con los padres la entrega de los jóvenes a cambio de su silencio. Sin embargo, los jóvenes jamás aparecieron. El 28 de junio de 1999 encuentra la Policía Nacional el vehículo volcado en la quebrada Pacha, ubicado en el sector del Batán en Quito, haciendo público el deceso de los jóvenes. Como se podía observar, el auto se encontraba al fondo de la quebrada destrozado con 3 zapatos de los menores. La familia descarta la posibilidad de un posible accidente, ya que habían inconsistencia en los detalles del informe policial. Lo primero que se dieron cuenta los padres fue que el suite del carro se encontraba apagado, lo cual muestra que el vehículo no estuvo encendido al momento de precipitarse por la quebrada. La segunda hipótesis, que llamó la atención en los padres, fue que el vehículo no presentaba golpes por volcamiento, más bien parecía destruido con anterioridad y luego lanzado a la quebrada. La tercera hipótesis tiene como objetivo observar los zapatos de los jóvenes, los cuales no tenían signo de daño alguno, teniendo en cuenta que la zona en la cual se volcó el vehículo es un lugar donde corría agua y lodo, además de que los zapatos fueron encontrados 7 meses después. Por obvias razones, los zapatos debían de presentar daños por deterioro de tiempo, lo cual no fue así.
Es aquí donde finalmente, después de 3 años, el señor Restrepo afirma que aquella mañana en la cual sus hijos desaparecieron, se llevaba a cabo un operativo policial en Tumbaco, dirigido por el sargento segundo del batallón Tarqui, llamado Emanuel Urguiles, y la banda de los Fluvio Marinos. El padre supone que sus hijos también fueron detenidos en ese momento, lo cual curiosamente también es mencionado en las declaraciones de un testigo. Hubo un testigo contundente en el caso. El 11 de agosto de 1991, Hugo España, ex agente retirado de la SIC-10, sirve de testigo en el llamado Caso Restrepo, quien dice haber visto cómo los jóvenes fueron detenidos ilegal y arbitrariamente por la Policía Nacional, luego llevados al Servicio de Investigaciones Criminales, donde él trabajaba. Santiago fue interrogado primero por ser el mayor. Lo primero que se le preguntó fue por qué conducía, sin portar licencia de conducir, por qué su apellido era Restrepo y por qué sus padres eran tan colombianos. Todo indica que los jóvenes fueron confundidos por grupos subversivos que alteraban el orden público. Colombia en aquel entonces atravesaba los días más sangrientos y oscuros a causa de los cárteles de la mafia. Se cree que los jóvenes de alguna manera fueron vinculados a uno de estos cárteles, ya que sus padres eran provenientes de Colombia. Hugo España afirma que el hermano mayor, Carlos Santiago Restrepo Arismendi, pierde la vida durante una fuerte tortura que se llevó a cabo con una funda plástica llena de gas lacrimógeno, luego procediendo a darle fuertes golpes en el estómago, siendo lanzados sus restos a la laguna de Yambó, en Cotopaxi. El mismo testigo asegura que el menor, Pedro Andrés Restrepo, corrió con la misma suerte días después, con el propósito de eliminar cualquier testigo. Estas declaraciones acaparó la atención de todos los medios de comunicación y todos los ecuatorianos, quienes querían saber qué había pasado con los hermanos Restrepo. En 1991, ya en el gobierno de Rodrigo Borja Ceballo, el Departamento Administrativo de Seguridad colombiana llamado DAS viaja a Ecuador con la finalidad de llevar a cabo las investigaciones, quienes días después entregan informes acusando como únicos culpables a la Policía Nacional del Ecuador. Luego de que se confirmara el crimen hacia los hermanos Restrepo por parte de la policía, en Ecuador alzaron la voz miles de ecuatorianos, quienes en su enorme decepción intentaron quemar la SIC-10, la cual hasta el momento todos negaban que existía. Una vez en la cárcel, Hugo España, el único testigo y la única persona que decidió hablar, sufrió varios atentados en su contra. Todo indica que querían callarlo. Sin embargo, Hugo España nunca cambió su versión sobre lo ocurrido aquel día con los hermanos Restrepo. Entre tantos engaños y difamaciones por parte de la subteniente, los padres deciden organizar plantones cada miércoles en la Plaza Grande de la Independencia exigiendo respuestas. En junio de 1995, la entonces Corte Suprema de la Justicia dicta sentencia en contra de todos los implicados en la desaparición de los dos jóvenes. La subteniente Doris Morán y 2 compañeros más con cargos diferentes obtuvieron una sentencia de 8 años de cárcel. 2 coroneles fueron encontrados inocentes, pese a todas las pruebas en su contra, y solo un cabo segundo obtuvo una sentencia de 16 años. El 14 de mayo de 1998, bajo el mandato de Fabián Alarcón, se llega a una solución amistosa frente al conflicto. El Estado ecuatoriano se hace responsable del caso Restrepo, los cuales también se comprometen a pagar una indemnización de $2 millones estadounidenses en aquel entonces, ya que para ese momento la moneda que se utilizaba en el Ecuador era el sucre. Aparte de la indemnización que el Estado estaba pagándole a los padres, también se comprometieron a encontrar los cuerpos de los hermanos Restrepo, los cuales hasta la fecha no lo han cumplido. Se hicieron muchas búsquedas, todas infructuosas. La última se realizó el 26 de agosto del 2009. Se recorrió todas las aguas de la laguna Yambó, pero tampoco se encontró nada. Se conoce que hoy Hugo España vive en el extranjero como testigo protegido del caso Restrepo. Doris Morán, quien se cambió la identidad y vive en el extranjero, de la cual, hasta el día de hoy, es muy poco lo que se sabe. Mi opinión frente a este caso es que desde hace varias décadas atrás la corrupción
tanto en Ecuador como en varios países vecinos, ha sido un tema muy polémico en el cual varias personas especialistas en el tema han dado su postura frente a todas las irregularidades que de alguna manera cometen los funcionarios públicos, los funcionarios del Estado, en este caso la policía. Entonces, a pesar de que ha sido un tema de mucha relevancia, un tema muy polémico que se ha tratado varias décadas atrás, hoy en día es un hecho que varias personas cometen varias infracciones hacia los derechos humanos, violan los derechos humanos. Yo hago este tipo de casos porque me cautiva, me gusta mucho. También me llama la atención el hecho de saber que muchas veces creemos confiar en la policía, en que nos van a ayudar o que vamos a buscar protección bajo las leyes que nos amparen, ¿no? Pero es todo lo contrario porque muchas veces las leyes, muchas veces la justicia es manipulada e incentivada por el dinero, como lo he dicho en varios videos atrás. Entonces, esa es mi opinión básicamente frente a este tema. Frente al tema, este caso es muy similar al caso de David Romo. Es un caso que ya lo hice y la verdad no es que esté bien hecho, pero me siento satisfecha con el resultado. Las personas que desean ir a verlo pueden pinchar la barrita. Todavía no conozco cómo se llama, pero bueno, yo le conozco por barrita. Le pinchan y le llevan directamente el video. Es un caso ecuatoriano que la verdad ha lastimado a muchos ecuatorianos en los últimos años y que hoy en día todavía no se sabe y no se tiene rastro. Todavía hay una madre en la lucha que no se resigna y pues nada, entonces este caso es muy similar porque el ingeniero Pedro Restrepo, es una persona que a pesar de los años me duele muchísimo cómo ha enfrentado esta situación, cómo su familia de un momento a otro se desmoronó. Bueno, hasta aquí el video, no sé qué piensen sobre el caso, déjenme sus opiniones en la cajita de comentarios, estaré leyendo, estaré interactuando con ustedes. Bueno, sin más, me despido, bye bye.